Gente, ustedes lo pidieron y yo se los traigo. Y es que Decidueye se ha logrado mantener de cierta forma en el tema competitivo desde que salió en aquella expansión de Guardianes Celestiales. Empezando pues acompañado de Meowscarada para poco después terminar jugándose solo. Y el día de hoy no solo les daré mi opinión de esta carta que me la están pidiendo desde hace tiempo que les traigan un mazo de Decidueye, sino que aprovecho la ocasión para traerles también un nuevo mazo de esta carta que pues está teniendo muy buenos resultados en los torneos más recientes. Así que quédate hasta el final que empezamos. ¡Ojito! Que el video de hoy es patrocinado por Lootbar. Si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. Bueno, como pueden ver, el día de hoy vamos a jugar esta nueva versión que está teniendo buenos resultados como les había comentado en los torneos más recientes. Y pues básicamente la estrategia de este mazo es aprovechar los cascos dentados para Decidueye DX o cualquiera de los dos Rowlet para siempre asegurar tener la habilidad de Urgheridas disponible. Si tu oponente te pega, pues se va a hacer daño y ya puedes utilizar Urgheridas. Además llevamos un plug anal, o mejor conocido como el extracto de maduración, que te puede ayudar como una evolución, digamos, polivalente. Puede transformarse en un Dartrix o puede ser un Decidueye en casos de emergencia, ¿no? Porque no vamos a poder elegir cuál de los dos. Pero en caso de que no te salga ninguno y necesites evolucionar ya y puedas conseguir el extracto de maduración, te puede ayudar a poder evolucionar en situaciones críticas, ¿no? Al igual que con el Dartrix. Y además el otro cambio que tenemos en este mazo es que llevamos muchísima curación. Tenemos doble Lilia y una Erika de la muerte para darle todo el aguante posible al primer Decidueye para luego poder sacar, o que nos dé tiempo de sacar el segundo. Es básicamente el mismo principio de cómo se juega este mazo, pues sigue siendo el mismo mazo, solo que se le varía un poco en el tema de las cartas de partidario y herramientas Pokémon para poder hacer esto, ¿no? Vamos a probar este mazo en las partidas del día de hoy, así que no te despegues, a ver qué tal funciona, si esta vez mejor esta versión o pues las otras versiones que existen. Además de que en cada partida pues ya las he grabado y te voy a estar comentando qué es lo que a mí no me gusta de este mazo o de Decidueye en general, sus ventajas y sus desventajas, y también al final, como siempre, pues tienes la conclusión del mazo. Así que dicho esto, pues vámonos a las partidas de hoy. Gente, vengo del futuro y se me olvidó algo súper importante, y es pedir likes, obviamente, que tengo que migajear. Así que tómate estos 3 segundos conmigo en este instante para que me dejes un poderoso like de la muerte. Comentes luego, ahorita o luego cuando veas el video completo, de qué te pareció el mazo, qué opinas del mazo de Decidueye en general, lo que quieras comentar. Y si consumes mi contenido de forma regular y no estás suscrito, pues te invito a que te unas a esta comunidad y te suscribas. También tienes mi servidor de Discord, donde pues tienes ahí un chat activo 24/7 por si buscas pues pertenecer un poco más a la comunidad. Ahora sí, vámonos a las partidas XD. Bienvenidos a las partidas de hoy y bueno, han pasado varias cosas. Lo primero es que si ven la pantalla rara por acá es porque pues el emulador no me estaba funcionando. Y no sé, abro el emulador, abro el juego y se abre el juego, pero como en 2 segundos se cierra y no me dejaba hacer nada. Entonces me bajé un coso de estos que transmites tu pantalla a la computadora. Entonces pues tengo el juego acá y es lo que ustedes están viendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita va a pasar turno aquí y ya está. Entonces por eso se ve un poco la resolución. Le he tratado de aumentar porque la pantalla que está en mi pantalla del celular pues es más pequeña, ¿no? Entonces le he aumentado ahí, espero que se vea bien, ¿no? Entonces, bueno, supongo que me tendré que acostumbrar y ustedes también a jugar así, porque si el emulador pues no funciona, nada, tendré que recurrir a esta opción, ¿no? Lo que nos lleva a el video de hoy, ¿no? El mazo del día de hoy. Vamos a empezar de una hablando de lo que a mí no me gusta de este mazo, lo que yo considero que es su punto débil más fuerte de todos, el problema principal de este mazo, que es básicamente pues ser turno 1. Si te toca turno 1, empiezas la partida bastante jodido en general, ¿ok? Es como empezar
No sé, empezar una pelea con un solo brazo. Entonces, sí. Perdón, estaba intentando hacerlo con el mouse. Tengo el mouse acá, pero pues no hace nada porque pues lo tengo que hacer acá. Así que si me ven que me agacho la cabeza y tal es porque estoy jugando. Y sí, pues eso no me encanta realmente de este mazo porque pues prácticamente te la estás jugando en todas las partidas. Un 50% de veces, de chances de que te toque turno 1. Y siempre empiezas con desventaja, ¿no? ¿Que se puede ganar la partida? Sí, se puede remontar, pero empiezas mal. O sea, empiezas como que estás jodido y tienes que remontar ya desde un principio, ¿entiendes? Entonces, bueno, igual estas son partidas normales y tal. Pero pues si te toca turno 2, la verdad es que empiezas bastante bien. Esa es la otra cosa, ¿no? Bien, vamos contra Suicune de la Muerte. No sé si se va a atrever a pegarme. Bueno, si me pega, se queda a 120. Le jodemos un poco a Suicune, ¿eh? No les voy a negar, porque nosotros no vamos a poner nada más en la mesa, por lo menos de momento. Y además tengo buena curación, ¿eh? Tengo buena curación. Hacemos uso del casco dentado, muy importante, porque pues gracias a eso podemos pegar nosotros 100 a ese Suicune y ya se queda bastante jodido, ¿no? Ya el siguiente turno sí vamos a meter a Rowlet, pero pues no vamos a necesitar... ya Suicune no nos va a joder, ¿no? Porque ya lo vamos a debilitar. Entonces el problema va a ser Palkia. Pero pues miren nuestra mano, tenemos aquí un montón de cosas. Entonces da un poco igual. No entiendo qué hace. Creo que va a usar Copiona, por eso está haciendo eso. Va a retirar, lol. Yo voy a pegarme a mi plan original, que simplemente ya que puso los Mantike. Por cierto, eso es un error muy grande de parte de mi oponente. Si vas contra Decidueye, a menos que vayas a usar a los Pokébebés o tengas pensado sacrificarlo, yo no te recomendaría que pues llenes la mesa con Pokébebés, porque si te debilitan una EX, luego el otro Decidueye te puede papear, ¿no? Entonces aquí tenemos dos caminos. Podría yo pegarle a Palkia y dejarlo en 30 de vida, que también está bien. O simplemente podría debilitar a Articuno, ¿no? Entonces, Articuno. A Suicune. Entonces vamos a debilitar yo voy a debilitar a Suicune. Y así no me hago daño con el casco dentado. Que bueno, da un poco igual. Él ahorita en estas alturas, para poderme debilitar a mi Decidueye, tendría que meter una Misty. Y se quedaría sin energía otra vez. Por lo cual no me preocupa demasiado, honestamente, ¿eh? Vamos a ver qué hace. Saca otro Palkia. Va a pegar cuchillada. Bueno, esta es una partida que, a pesar de que hemos empezado turno 1, hemos podido remontar. El match contra Suicune en general le viene bien a Decidueye, porque sabes que Suicune te quiere empezar presionando con el daño de Suicune, pero al nosotros solamente llevar un Decidueye en mesa, pues disminuye muchísimo el daño. Solo 60 de daño que te puede hacer Suicune si él tiene su mesa completa, lo cual te puedes curar pues con una Erika o algo, ¿no? O con una Lilia. Entonces sí le jodes bastante en ese aspecto. Debería de haber usado aquí pues Professor para ver si conseguía caramelo raro y ganaba de una vez, pero bueno, da igual. Vamos a hacer esto, vamos a hurgar las heridas aquí en este Palkia. Se queda 10 y bueno, esto ya es GG's desde hace rato. Tienes match favorable contra los tipo aguas y por eso es que destaca bastante en torneos este mazo. Porque pues hay mucho Suicune igual, ¿no? Quizás este no es el Suicune con Greninja, el Suicune meta realmente, pero pues ya ven más o menos la interacción que tiene Decidueye con Suicune en general, que puedes aguantar bien tu Decidueye en campo aunque te toque turno 1. No, eso es bueno, pero contra otros mazos más agresivos que tienen más daño, te jode bastante, honestamente, te jode bastante empezar a turno 1. Y yo creo que ese es más que todo, por lo menos a mí no me gusta eso de estar dependiendo de si voy a empezar turno 2, empiezo chévere, y si empiezo turno 1 pues estoy jodido. Prácticamente se define desde el principio. Vamos a jugar otra más. A ver qué tal nos va. Hemos remontado esta. Bueno, no hemos remontado porque empezamos bien de todas maneras. Tuvimos suerte de empezar con todas las evoluciones. Ya ven lo importante que es el casco dentado con este mazo, aparentemente, ¿no?
o esta versión, ya que pues te pegan con el casco dentado y automáticamente tu Decidueye ya puede meter heridas, que son 20 más de daño, que son importantes, ¿no? Volvemos esta vez empezamos segundo turno, lo cual está bien. Me preocupa que esto sea Venusaur, porque Venusaur, sí. Venusaur te jode bastante, chat. Venusaur te jode muchísimo a este mazo, diría que es tu counter, porque si él saca todo perfecto, es decir, él ahorita evoluciona a Ivysaur y luego evoluciona a Venusaur, pierdes. O sea, es que no puedes hacer nada porque Venusaur pues ya tiene demasiada vida y aparte la dormida no te deja atacar. Y es que no puedes, tiene demasiada vida y te pega mucho para la vida que tú tienes, así que es full counter tuyo. Ese es un punto positivo para Venusaur. Pero pues cuidado, ¿no? Porque no es un match agradable. En este caso vamos contra un vato que lleva Kartanas. Y pues vamos viendo, ¿no? El caramelo raro aquí estaría bueno. Bien, lo tenemos. Y ahora me gustaría el otro Decidueye EX. Porque podemos utilizar heridas, ¿no? Porque él ahorita lo más probable, si lo tiene en la mano, que solo tiene 3 cartas, va a ser que evolucione adelante y meta el crecimiento, ¿no? Entonces si robamos el Decidueye EX, ese Ivysaur va a tener 90 de vida y podemos meterle heridas y ganamos. Pero si él logra evolucionar a Venusaur, perdemos. Ese básicamente, o sea, Venusaur con la energía, ¿no? No solo Venusaur normal, le mete capa de hojas que me jode bastante, sobre todo si tiene Ivysaur. Si no, no. Vamos a ver, no creo que pegue. Mete Copiona, uff, eso le va a ayudar un montón. Me preocupo. Pero yo tenía que usar Professor igual, ¿ah? Yo tenía que usar Professor acá. Esperemos que no robe Ivysaur. Por favor. Bueno, robó el extracto, que es lo mismo. Bueno, yo creo que ya perdimos esta partida. La Copiona le dio la partida, básicamente. Pero sí, Venusaur es muy complicado de ganarle. O sea, básicamente necesitas tú poder evolucionar y que él no evolucione. Es lo que hay, ¿no? Porque ahorita, si él tiene Venusaur, aunque ya yo evolucione acá, en buena hora me ha salido todo bien, pero él ya va a evolucionar también y pues me va a reventar, loco. Me va a reventar. A ver, vamos a meter heridas. Lo dejamos a 20. Más que todo la capa le salvó también, ¿ah? La capa gigante, la capa de hojas y la capa y la copiona, ¿no? Porque aquí va a tener Venusaur 100%. ¿Cuántas cartas le quedan? 4. Nah, esa copiona fue Goti, la verdad. Esa copiona fue Goti, le salió el extracto del Plucanal este. Y ahorita va a evolucionar. Ese Venusaur, ¿cuánto va a tener? 230 menos 80. Nah, va a tener mucha vida. Y aparte se puede curar. 160. No, es que no me da. Me tendría que salir el segundo Rowlet. E intentar hacer algo. Le salió muy bien a él las copionas y tal. Lamentablemente. Yo tenía que usar ese Professor ahí porque no tenía todavía para evolucionar y lo necesitaba sí o sí. Así que era un riesgo que yo tenía que correr, ¿no? Ahora, si yo logro sacar el otro Rowlet, igual habría chances si es que no me duermo con este ataque. Habría una pequeña chance, pero lo veo complicado. Bueno, tenemos Pokéball todavía. Pero me quedan 9 cartas. Está bastante difícil, la verdad. Yo creo que esto es GG's. Se queda 140. A ver, despierta, please. No se despierta. Bueno, ya fue, ¿no? Y caramelo raro. No sacamos Rowlet, nada. Hemos perdido. Eso también es jodido porque Venusaur, yo creo que a pesar de que dije que en su video de Venusaur que no me gustaba mucho, que no lo veía, era porque lo que se estaba jugando en ese momento, y justamente lo dije en ese video, era Charizard y Whimsicott, y le jodían muchísimo a Venusaur, o sea, prácticamente te tocaba eso y perdías, ¿no? Entonces dije que si eso salía del meta, Venusaur sí podría brillar, y justamente eso pasó, eso salió, no se está jugando tanto ahora. Y Venusaur pues está jugando más y le está yendo mejor, ¿no? Y eso le jode a Decidueye. Eso le jode a Decidueye porque es un match prácticamente perdido. Te tiene que salir todo perfect y a él no le tiene que salir las cosas prácticamente. Y como el mazo de Venusaur tiene prácticamente los mismos recursos que tiene este mazo de Decidueye, tiene las doble copionas, tiene el plug anal, el extracto de maduración, tal.
la verdad es que es muy difícil de que no le salgan las cosas, honestamente, ¿no? Bueno, tercera partida, segundo turno, otra vez contra mazo de planta. ¿Me vas a poner otra cosa? Felizmente mañana, chat. Ah, Sprigatito, lol. Mañana ya empiezan las ranked nuevamente, así que seguramente les voy a traer un poquito más seguido los videos. Ahorita estoy dejando un tiempo considerable, no sé, quizás 3 o 4 videos a la semana máximo, porque no hay mucha cosa que traer. Por lo menos de mi parte, que ya saben que les traigo cosas competitivas, ¿no? Voy a meter aquí... No sé si meter copiona o qué. No, voy a meter... Sí, voy a meter profesor. Voy a meter profesor. Porque ya tengo un Decidueye y solamente me falta el caramelo raro, lo cual ya tenemos. Y este Decidueye me sirve más que el otro porque ya saben que mi Auscarada nos puede destrozar la vida. Por eso no quise meter copiona, porque solo necesitaba caramelo raro. Aparte de tener ahí Erika con Lilia y tal, me ayuda un montón. Entonces si él me deja evolucionar ahorita, si no tiene una tarjeta roja o algo, podríamos ganar la partida, de hecho. Entonces bueno, lo que les estaba diciendo, que ya me fui por las ramas, que nada, mañana va a haber rankeds, así que voy a tener ya un poco más de contenido para traerles de los mazos actualizados, jugando en partidas clasificatorias, un poco más de seriedad. A diferencia de lo que hay ahorita, que hay muchas más cosas para probar, ¿no? Yo creo que aquí vamos a debilitar a Sprigatito para que no pueda jodernos con doble miauscarada, ¿sabes? Yo creo que aquí es clave debilitar ese Sprigatito. Sí, lo vamos a hacer. Y ya sí, nos llevamos un golpe de miauscarada, pero nos podemos curar. Tengo muchas cartas de curación. Bueno, tengo 2. Que es suficiente para aguantar varios turnos. A ver si sale el siguiente Rowlet, ¿no? O la Pokéball. Llevamos una Pokéball en este mazo justamente para eso, ¿no? Vamos a ver qué hace. Esto será miauscarada solo. Lo bueno que tenemos el casco dentado y podemos ir desgastando con 20 puntos de daño, que es importante también, ¿no? Así que yo diría que pues tenemos un poco esta partida en el bolsillo. Tenemos doble copiona, que todavía no voy a usar. Me hubiese encantado que saliera. Creo que no hay forma de que me castigue por ponerme energía. Pero como este tiene coste 2 de retirada, creo que es importante meterle... Bueno, ya que me sobra, no me salió el otro Rowlet. Ahorita me voy a volver a curar. Y porque él se va a curar, obviamente no va a dejar morir esa miauscarada. Y ya él sí... Me encantaría que saliera ahorita, honestamente. Pero es que me tengo que curar, ¿no? Aunque bueno, ese mazo no lleva realmente algo para matarme. Podría llevar Giovanni, eso sí, ¿eh? A ver, si le pego le dejo en 30. Y si él se cura, aunque sea con Lilia, se queda en 90. Pero si me pega, nada, vamos a curarnos. Y ya está, nos curamos. Y ya el siguiente turno, si de alguna forma me logra pegar y aparte sobrevivir, claro, se tendría que... ¿Cómo puede sobrevivir? Si se mete Lilia queda 90, es que no puede. Claro, se queda 90 y luego me pega y se queda 70 y le puedo debilitar, ¿no? Entonces, bueno, la curación ahí me ayudó un montón. Por eso no quería cambiar de mano, porque yo creo que eso era suficiente para ganar la partida. Y así fue, ¿no? Pero bueno, miauscarada, XD, ¿no? También. Bueno, vámonos a la cuarta partida de la muerte. Yo más que todo pienso que ese es el problema que tiene Decidueye. Y por eso a mí personalmente no es un mazo o una carta que me guste. Sobre todo para jugar en serio. Si es para jugar de chill, así como ahorita, sí me gusta porque pues tengo todos los shinies. Y está bonito el mazo y tal, con los shinies y tal. Pero pues si es para jugar en serio, no, porque voy a estar dependiendo continuamente de que si empiezo segundo turno o no. Y si empiezo primer turno, ya me tengo que mentalizar de que empiezo por detrás, ¿no? Empiezo muy mal y tengo que remontar, ¿no? A menos que mi oponente juegue algo que o tenga muy mala suerte y le salga todo muy lento, probablemente te papeen, ¿no? Bien, mazo de agua, empezamos turno 1, me gusta que esté tocando turno 1, turno 2 así variado para que se vea la diferencia de inicios cuando empiezas pues turno 2 y cuando empiezas turno 1, ¿no? Aunque claro, esto es Gyarados, ¿ah? Esto es Gyarados EX. De momento no vamos a hacer nada. Bueno, voy a usar la Pokéball para quitarlo del mazo. Bueno, supongo que lo podría meter al campo. No me gusta a mí meter doble Rowlet tan temprano.
Porque te puede meter Sabrina, ¿sabes? Y entonces, sobre todo turno 1, le pongo la energía a este de acá, por ejemplo. Y luego me cambian a este. Es una vaina. No me gusta demasiado. Pero bueno. En teoría deberíamos de tener ventaja contra esto. Siempre y cuando él no evolucione tan rápido a Mega Gyarados. Porque ya tiene la energía. De hecho, ya el siguiente turno pega. Así que cuidado con esa vaina. Y esto es parte de ser turno 1, ¿no? Nos tocó turno 1 y ya ves que no puedo hacer prácticamente nada. Mientras él se carga todo, un mazo como Gyarados nos va a papear. Porque si tiene Gyarados en la mano, yo creo que ya perdía. Me voy a intentar quitar todas las... De hecho voy a usar Copiona. Me voy a intentar quitar todas las cartas de la mano por si acaso tiene Copiona él. Y nada, rezar que no tenga Gyarados. Es lo único que hay. Vamos a ponerle este casco también. Si esto pegara 30, claro, sería Goti también, ¿no? Pero no, pega 20, loco. Pegamos a Magikarp. Vamos a hacer una cadena de oraciones, loco. Empezó turno 2 con Magikarp. Le salió una cara con Misty. ¿Tienes a Gyarados? Profesor. Lo tiene. Bueno, hemos perdido, chat. Es lo que hay. Es lo que hay. No había forma de ganar ya ahí. Es GG's. Es lo malo. Otra vez podemos evidenciar el problema de si empiezas turno 1, pues es lo que pasa, ¿no? También ha tenido suerte con la Misty, debo decir. Si no le salía esa cara, pues no hubiese podido cargar a Mega Gyarados. Pero igual estábamos bastante jodidos en general, ¿ah? Estábamos bastante jodidos. Porque tienes que matar rápido ese tipo de cartas. Si no, pues escalan y Mega Gyarados tiene mucha vida. Pega mucho, no hay forma de que aguantes tanto. Aparte te descarta las cartas. No. Bueno. Última partida, chat. Última partida. Espero que me comenten qué opinan ustedes de Decidueye en general. Me gusta, debo decir que me gusta esta versión del mazo. Con el casco dentado siento que... Me hace sentido, ¿eh? Me hace sentido. Empezamos turno 1 nuevamente. Planta. Uf. Que no sea Venusaur, loco, por Dios. Me hace sentido porque tiene buena sinergia con Decidueye DX, a pesar de que no lo estamos viendo como tal en las partidas, pero bueno, son las partidas que me tocan, ¿no? Igual jugamos otra luego si esto es Venusaur, porque pues no entiendo, ahora todo el mundo juega Venusaur, loco. También les tengo pendiente un mazo de Blaziken que les quiero traer, que está muy bueno también. Y pues todos esos Venusaur son partidas gratis, loco. Veremos si se los traigo pronto. Bueno, vamos a ver qué va a jugar este vato. Está medio AFK, está que entra, se sale. No entiendo, loco. ¿Vas a jugar o no? ¿Vas a jugar? ¿O qué verga? Ok, Venusaur. En este caso... Supongo que a él le podría joder un poco de que empezar turno 2, ¿no? Porque no puede evolucionar tan rápido. Y yo sí voy a tener a Decidueye para el siguiente turno, ¿no? Si hubiese tenido casco dentado acá, hubiese sido mejor todavía. Pero bueno, esto no es una amenaza, ese Bulbasaur. Pero me hubiese gustado. Ok, aquí la clave va a ser... pegar con Dartrix esos 20. Supongo que a Venusaur le jode ser turno 2, ¿no? Curioso. No puedo usar nada más, loco. Porque pues es lo que hay, ¿no? Lo único malo acá es lo de siempre. Si tiene para curarse, si tiene casco pesado, si tiene capa... Si tiene Erika, no puedo hacer yo nada. Va a evolucionar y ya está, ¿no? Ahí está la Erika. Pero bueno, tengo el segundo Rowlet. Igual quizás haya chance. Ah, no, ya perdió. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Básicamente es eso. Si te sale... si a ti te sale todo y a tu oponente no le salen las cosas, pues obviamente pues vas a ganar, ¿no?
Es la forma de ganarle a Venusaur, que no le salga a Venusaur y que tú puedas pegar rápido. Pero yo creo que aunque él hubiese evolucionado allí a Ivysaur, yo le pegaba 80, quedaba... Quizás incluso hubiese evolucionado... No hubiese evolucionado al otro porque se muere de un golpe. Pero le pegaba 80, se quedaba 20, luego evolucionaba a Venusaur y quizás con el otro Rowlet podría rematarlo. Creo que ahí tenía chance, ¿ah? Igual que te toque turno 1 justamente contra Venusaur, específicamente puede ser muy beneficioso. En realidad, ¿no? Curioso. Bueno, chat, ahora sí, última partida, porque las partidas están siendo bastante rápidas, como que ganas rápido, pierdes rápido. Eso también me gusta, es positivo, para que no demore tanto tiempo. Y pues vámonos a la última partida. Ojalá me toque, no sé, un Hydreigon, por ejemplo. Decidueye tiene buena ventaja contra Hydreigon por la ventaja de tipo, por ejemplo, ¿no? Empezamos turno 1 contra... lo invoqué. Pero bueno, Bueno, también me beneficia que empezar turno 1 contra Hydreigon, ¿ah? Porque no me puede meter caramelos raros Hydreigon tal, ¿no? Ok, esto es Magneson Absol, Mega Absol. Podemos ir directamente por el Mega Absol, ¿ah? Cuidado. No voy a usar nada, creo. Voy a usar esto porque igual voy a querer usar las cartas de partidario de curación. Aunque tengo demasiadas cartas en la mano, eso no me gusta porque ese mazo lleva doble copiona también. También lleva tarjeta roja. Ahí está. Pero tenía que hacerlo porque al siguiente turno yo iba a querer usar Erika probablemente. O quizás no. Quizás me vine arriba haciéndolo eso, ¿no? Bueno, podemos usar extracto y luego copiona. Eso no está mal. Chingling. Uy, va a retirar y meter a Chingling. Esa sería buena estrategia para él. Sí. Ok, ya no podemos usar extracto de maduración. Esto es un poco un problema. Pero si logro conseguir el casco dentado... Bueno, tenemos a Dartrix. LOL. Ya no voy a usar nada, ¿no? Simplemente voy a... estarle pegando a Mega Absol y ya. Sí, sí. Y aparte tengo Lilia para curarme. Aquí no me importa demasiado cuál de los dos Decidueye me salga mientras salga uno para pegar, ¿sabes? Creo que estamos bien, ¿ah? Creo que estamos bien. Ese Mega Absol él no lo puede traer a la zona activa, en realidad. Porque le voy a pegar mucho más. Creo que depende de Magnesone, ¿ah? Magnesone me podría joder si no me deja atacar, ¿sabes? Con su confusión. Tiene una mano de locos, ¿ah? Ha tenido un inicio perfecto prácticamente. Lo único que sí, que tuvo que desperdiciar una energía ahí para retirar a Magnemite. Pero fíjate, tiene Darkrai, tiene... Ah, claro, no podemos... Espérate, que no podemos evolucionar aquí, ¿ah? Tengo que usar esto. Claro, yo estoy pensando en el extracto de maduración, pero no. A ver si conseguimos a Decidueye, please. No. Uf, me mata. Cuidado, ¿ah? Si hubiese salido el casco dentado a tiempo, también te digo, loco. ¿Por qué tarda tanto el casco dentado si llevo justo 2? Claro, no podía usar el extracto de maduración por el Chingling, loco. Esa es otra cosa que te jode. El Chingling en general te hace mucho counter por el tema de... Uy, ya tienes... Bueno, GG's. GG's, chat, es lo que hay. Pensé que la ganaba, pero bueno, el Chingling me destrozó el ano. Vamos a jugar otra. Pero bueno, me gusta que toquen porque para que vean que no es que... O sea, es la realidad de este mazo. Este mazo es así, ¿sabes? El Chingling te joda... Bueno, ahorita haremos la conclusión y les voy a decir las cosas que a este mazo le benefician y las cosas que les perjudican, ¿no? Vamos a jugar una última más porque estoy viendo que creo que sí da tiempo. Yo creo que sí. Si hago una introducción un poco más breve de lo normal, yo creo que entra todo bien. Vamos a jugar una más. Lástima eso de que no... Primero, esta la podríamos haber ganado si hubiésemos tenido un poquito más de suerte. Primero empecé turno 1. Cosa que es una porquería, ya saben. Segundo, no me salió el casco dentado, que me hubiese ayudado mucho contra Chingling, eliminarlo desde el primer turno. Tercero, no me salió Decidueye, que ya con eso hubiese ganado la partida.
Y nada, sí tuve suerte con el Dartrix que salió rápido, pero no era tan necesario. Si hubiese robado el casco dentado, nos deshacíamos de Chingling y ya está, loco. En la partida donde más se podría haber visto brillar el casco dentado, no salió. Qué mamada, loco. Bien, última partida, chat. Esta la tenemos que ganar sí o sí. Vamos contra un mazo de metal, que probablemente sea un mazo meme. Bueno, veremos qué es, ¿no? Steelix. Y pues somos segundo turno, lo cual está bastante bien. Tengo caramelo raro, pero no tengo nada más. Ok. Tenemos chance de poder robar a Decidueye. No voy a usar copión aún, ¿o sí? Es que si uso copiona me gustaría deshacerme de este Rowlet, pero si tiene Sabrina, lo voy a hacer igual, ¿ah? Porque esta mano no me gusta, necesito una mano un poco más agresiva acá. Donde tengamos a Decidueye. Otra vez copiona, profesor. Bueno, está mejor que antes en realidad. Esperamos que no tenga Sabrina. Porque me jodería mucho eso. Y evoluciona de una. Para asegurar, ¿no? Pero y luego como que vas a esperar 2 turnos. Wow. Duro eso, ¿no? Vamos a usar aquí Profesor. A ver si conseguimos el caramelo raro. Dale, loco. No me hagas esto, bro. Por ejemplo, aquí ya estaría pegando tranquilamente. Por lo menos 70, ¿no? Que tenía el otro Dartrix. Pero yo creo que estamos bien porque este Steelix se va a tener que enfrentar a doble Decidueye, ¿no? A ver si puedo meter el doble Decidueye DX, sería bueno. Pero pues está súper lento todo. Vamos a meter a Decidueye acá. Lo único malo aquí es que si él me mete Sabrina y me debilita este Rowlet, sí me jode un poco, ¿ah? Me jode un poquito. De hecho creo que voy a meter Copiona. Porque me sirve acaso la curación. La verdad es que no. No me sirve la curación contra este match. Porque Steelix pega lo suficiente como para que no sirva de nada curarme. Porque yo voy a quedar a 50 de vida. Aunque use Lilia. Uy, qué buena esto. Se rinde. What the fuck. Nos da para una más, loco. No me gustó esta partida tampoco, loco. Es que no me gusta el mazo y encima las partidas salen feas. Pero bueno, hay gente que tiene éxito con este mazo. Por eso tampoco le tiro tanto hate. Solo que a mí personalmente no soy muy fanático de la... O sea, las debilidades que tiene este mazo, que ya les he mencionado. Turno 1, Chingling, Venusaur, no me encantan. Pero en el meta de las Rankeds, en las partidas clasificatorias, le va a ir bien porque va a haber mucho Suicune, va a haber mucho Hydreigon, ¿no? Entonces, podría ser que te vaya bien con este mazo. A pesar de que tienes el problema del turno 1 y la vaina, ¿no? Bueno, ahora sí, de verdad, última parte. No entiendo por qué se rindió. O sea, ¿cómo sabía que robé Decidueye? Ni idea, loco. Última partida, somos turno 2 contra mazo de agua, lo cual agradezco porque pues podría ser esta la partida donde me va a salir todo perfecto y vamos a reventar. Veremos, ¿no? Si empieza con Mantine, hay dos opciones. O es Mega Gyarados, que no entiendo, o es Gyarados el normal, el no EX, ¿no? Que me puede joder. Bueno, me mete tarjeta roja por la cara sin saber lo que yo tengo en la mano. XD. Bueno. Perdimos a Rowlet, eso sí. Esto tiene pinta de que puede ser... Bueno, como ya gastó la tarjeta roja voy a usar esto. Esto puede ser One Tour KO, ¿eh? O sea, si él ahorita no saca ningún Pokémon, ya perdió. Lo dejaríamos así, chat, porque es lo que hay, ya 30 minutos de partida. O sea, no creo que vaya a encontrar mejores partidas que estas. Y creo que, bueno, este es el Gyarados normal, ¿no? Creo que eso es lo que hay con las partidas normales en general. Y... Uf, qué caliente que está mi celular, ¿eh? No puedo pasar demasiado tiempo jugando conectado a la pantalla. Yo no recomiendo que hagan esto lo que yo estoy haciendo, chat.
Porque esta vaina yo lo hacía cuando subía videos de Harry Potter, por ejemplo. Voy a usar copión aquí. Para ver si encontramos a Rowlet otra vez. Y eso me jodió la batería del celular. Ahora mi celular se descarga mucho más rápido que antes. Y se calienta muy fácil. Bueno, vaya mierda de mano. XD. Pero es lo que hay, ¿no? Igual tenemos mucha ventaja aquí porque tiene Manaphy. Luego, ¿qué? Puede sacar a Magikarp. Pero pues no me debilita. No sé. Igual me puede matar. O sea, me puedo perder esta partida. Sobre todo porque no me sale el otro Rowlet. Se rinde. Bueno, lo vamos a dejar así, chat. Lo intenté. Sé que las partidas, honestamente, si has llegado hasta acá, la verdad que te mereces un abrazo y mis felicitaciones porque las partidas no, hasta a mí no me han gustado demasiado, pero son las que salieron, chat. O sea, también podría estilo estar grabando un buen rato y solo subir las partidas más, las que salgan perfectas y tal, pero a mí me gusta más subirlo hacia el natural porque si no, pues también me paso 1000 horas jugando partidas para escoger y también para que se vea la realidad en las partidas pues reales, ¿no? Aunque sean partidas normales, siempre me gusta subirlas así como salgan, loco. Y si estas fueron las que salieron, y creo que fueron como 6, ¿no? 6 partidas. Así son. Así que chat, conclusión del mazo. A mí, yo tengo sentimientos encontrados. Primero, sé que tiene sus cosas buenas, vamos a ver de las cosas, vamos a hablar primero de las cosas buenas. Le jodes a los mazos de tipo agua en general, sobre todo a Suicune. ¿Por qué? Porque Suicune se beneficia de que tú llenes la banca y él también. Pero si tú solamente dejas un Decidueye, pues lo máximo que te puede pegar es 60. Y justamente tienes cartas para curarte mucha vida, que son Lilias y Erika. Le jodes a los tipos siniestros como Mega Absol, como Hydreigon, que si bien ahorita no lo vas a topar en partidas normales, créeme que cuando empiecen las partidas clasificatorias los vas a empezar a ver un montón, ¿ok? Que ya empiezan mañana, dicho sea de paso. Si empiezas turno 2, tienes un match bastante favorable porque puedes empezar puedes snowballear, meter muchísima presión, sobre todo si encuentras las evoluciones rápidos, pero tienes muchas herramientas para encontrarlas. O sea, tienes las copionas, tienes el plug anal tienes el profesor, tienes cosas. Entonces la cosa es que empieces turno 2 y te va a ir bien en general contra muchos mazos. Ok, eso es lo que yo pienso de este mazo. Pienso que cuando hayan partidas clasificatorias, como suele dominar mucho Suicune y Hydreigon en general, este mazo podría ser una opción si te gusta Decidueye. Podrías probarlo a ver qué tal te va. Yo creo que está bien. Pero ahora hablemos de las cosas negativas que a mí no me gustan, que bueno, se las he ido mencionando en el transcurso que hemos estado jugando las partidas. Y la verdad te doy unas gracias por haber llegado hasta acá, también te digo. Cosas malas que a mí no me gustan. Uno, ya saben, el turno 1, empezar turno 1 es una vaina porque pues empiezas en desventaja siempre. Entonces tienes que estar aguantando o que te salgan muchas cartas de curación y Decidueye rápido para evolucionar. O que tu oponente le salga una mano muy lenta o no le salgan las cosas rápidas. 2. Los Venusaur es un problema. Si te toca turno 2 contra Venusaur, que sería lo mejor, o sea, sería chévere que te toque turno 2, pero resulta que es un Venusaur, no está tan bueno. Porque justamente a Venusaur le beneficia empezar turno 1 y ese mazo te papea, básicamente. Tiene las mismas cartas que tú, tiene curaciones, tiene cartas de aguante, tiene cartas de robo, tiene extracto de maduración. Tiene lo mismo, solo que Mega Venusaur pues tiene mucha vida como para Decidueye y te debilita a tus Decidueye a uno te lo debilita de un golpe y al otro de 2. Entonces no vas a tener mucho chance si él logra evolucionar a Venusaur. Ahora, si le quitas esa posibilidad de evolucionar, o sea, si le papeas antes pues puedes ganar. O si te toca turno 1, ya que te da más chance de poderle pegar luego con Decidueye antes de que él evolucione. Entonces, bueno, tienes ese tema de Venusaur ahí. Y bueno, la última desventaja que le veo a este mazo fuerte, digamos, es Chingling, ¿no? Que quizás ahorita no lo vean mucho porque otra vez hay puras partidas normales. Cuando hayan clasificatorias, pues Chingling va a volver fuerte. Y Chingling pues te jode bastante en general porque no te deja usar ni la Pokébola, ni los caramelos raros, ni el extracto de maduración. Por lo cual dependes bastante de Dartrix, por ejemplo, que te salga. Y que te salga luego Decidueye, ¿no? Ya vieron en la partida esa que la perdí porque pues no me salió ninguna. Ahora, tienes una ventaja contra Chingling que son los cascos dentados. Si te logra salir
desde el principio, el casco dentado, puedes deshacerte de ese Chingling de forma satisfactoria porque pues se va a debilitar incluso si solo tienes Rowlet en la mesa. Entonces eso también está bien por ese lado. Así que bueno amigos, eso fue mi conclusión del mazo. Yo no diría que es un mazo sobrevalorado, diría que si es muy... A ver, diría que se le estima un poco más de lo que te da a cambio este mazo. Pero tampoco lo veo que sea un mazo malo como para decir, no, es una mierda y la gente cree que es buena. No, es un mazo que está bien, es un mazo que te puede dar resultados contra algunos match, pero también le puede ir mal contra otros match y algunas situaciones. Entonces, si te gusta jugar este mazo, la realidad es que no está tan mal como otros mazos en general, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. No olvides comentar qué te pareció el mazo, el video y qué opinas de todo en general. Y pues nos estamos viendo en un siguiente video, que ya el próximo video van a ser con partidas clasificatorias y ahí pues por lo menos va a ser un poco más emocionante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!